Bueno, gente, se confirma, gente, que el guerrillero asesino Gustavo Petro, en represalia, gente, el general que condenó a esta rata criminal, hoy está persiguiéndolo. Hoy el general está denunciando la persecución de este asesino criminal. Se confirma, el guerrillero asesino Gustavo Petro está persiguiendo a un general. El general que condenó a Gustavo Petro porque este era un delincuente, asesino y criminal del grupo terrorista del M-19. Hoy se confirma, el guerrillero está persiguiéndolo y lo puede mandar a asesinar. Escuchen este explosivo audio. El general R. Jesús Armando Arias Cabrales insiste en su inocencia en los hechos de la toma al Palacio de Justicia. Al contrario, se declaró una víctima más. Al general R. Jesús Armando Arias Cabrales, quien condenó a Petro por porte ilegal de armas en sus épocas en el M-19, le quitaron sus condecoraciones. Es una injusticia. En una entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, el excomandante del ejército habló de la posibilidad de que le retiraran sus medallas, una decisión que concretó finalmente el Ministerio de Justicia. El general R. Jesús Armando Arias Cabrales, en una entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, en junio del año pasado, habló de la posibilidad de que el gobierno Petro le retirara sus condecoraciones, una decisión que finalmente se concretó tras la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Justicia este 15 de enero. En su momento, el gobierno me dio un reconocimiento con una condecoración por mis servicios, distinguidos en el orden público, con mi ascenso a mayor general, respaldado por una decisión como corresponde por el Congreso. Posteriormente, recibí la confianza de la presidencia y de los mandos militares hasta llegar a ser comandante del ejército. Entonces, no hay una base legal y real para que se tome esa decisión, dijo Arias Cabrales en esa entrevista. Ministerio de Justicia le retiró las condecoraciones otorgadas a Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Sobre lo que significaban esas condecoraciones en su vida, Arias Cabrales añadió, significan el cumplimiento del deber y sobre todo, el sacrificio, la dedicación y la entrega de quienes eran mis subalternos en ese momento. Frente a la posibilidad de que se las retiraran, tal como ocurrió, el general R. había dicho, si son decisiones legales, nos enseñaron desde la escuela militar que se cumplen. Nunca vamos en contra de la ley, esa ha sido nuestra posición siempre y por eso llevamos el uniforme y entregamos nuestra vida, inclusive hasta la misma familia. En todo caso, Arias Cabrales reconocía el dolor que le produciría esa decisión. Desde luego, es una injusticia más que se añade a esta condena prolongada de 35 años. El militar retirado enfrenta una condena por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. El general R. sostuvo además que esa decisión podría sentar un precedente frente a otros militares retirados. Claro, se estarían inmiscuyendo en las decisiones de las instituciones y mandos que conceden estos reconocimientos al retirarlas. En un decreto firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le quitaron todas las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. Por medio de un decreto firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le fueron retiradas todas las condecoraciones al general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión, por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de civiles durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El retiro de las condecoraciones se realizó tras atender una petición de Elena Urán Videgain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo sin vida apareció en el primer piso del Palacio de Justicia cuando se dio por terminada la operación de recuperación.
Los familiares de Urán sostienen que existe evidencia suficiente para inferir que el magistrado salió con vida de la edificación, acompañado por un grupo de militares y luego fue ejecutado. La decisión fue adoptada tras agotar la etapa dialógica de rehabilitación del proceso de construcción de confianza, en donde se esperaba un esclarecimiento pleno y definitivo de la verdad. Precisamente, fue a través de esta diligencia judicial dialógica que las víctimas acreditadas se refirieron a los daños causados, preguntaron respecto a las razones por las cuales sus familiares fueron señalados, exigieron conocer la verdad y pidieron respuestas claras. Es decir, les pusieron al compareciente sus demandas puntuales de verdad y responsabilidad. El general R. Jesús Armando Arias Cabrales insiste en su inocencia en los hechos de la toma al Palacio de Justicia. Al contrario, se declaró una víctima más. Al general R. Jesús Armando Arias Cabrales, quien condenó a Petro por porte ilegal de armas en sus épocas en el M-19, le quitaron sus condecoraciones. Es una injusticia. En una entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, el excomandante del ejército habló de la posibilidad de que le retiraran sus medallas, una decisión que concretó finalmente el Ministerio de Justicia. El general R. Jesús Armando Arias Cabrales, en una entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, en junio del año pasado, habló de la posibilidad de que el gobierno Petro le retirara sus condecoraciones, una decisión que finalmente se concretó tras la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Justicia este 15 de enero. En su momento, el gobierno me dio un reconocimiento con una condecoración por mis servicios, distinguidos en el orden público, con mi ascenso a mayor general, respaldado por una decisión como corresponde por el Congreso. Posteriormente, recibí la confianza de la presidencia y de los mandos militares hasta llegar a ser comandante del ejército. Entonces, no hay una base legal y real para que se tome esa decisión, dijo Arias Cabrales en esa entrevista. Ministerio de Justicia le retiró las condecoraciones otorgadas a Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Sobre lo que significaban esas condecoraciones en su vida, Arias Cabrales añadió, significan el cumplimiento del deber y sobre todo, el sacrificio, la dedicación y la entrega de quienes eran mis subalternos en ese momento. Frente a la posibilidad de que se las retiraran, tal como ocurrió, el general R. había dicho,